Arctemis, tu programa de divulgación sobre historia, arqueología y patrimonio. Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro tercer programa de Arctemis. Vamos avanzando poco a poco pero con paso firme y continuando la trayectoria del mes pasado, esta vez nos centraremos en las efemérides de los meses de agosto y septiembre en este segundo especial de verano. Nos acompañan esta vez nuestras integrantes del equipo Inés y Bea. Muy buenas a todos. Buenas. Y sin más dilación, vamos con las efemérides de agosto. Efemérides. Empezamos con el día 1 de agosto, en el que en 1920 Mahatma Gandhi comienza su campaña en la India sobre la desobediencia civil. Pasamos al 3 de agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón inicia su viaje hacia las Indias partiendo del puerto de Palos, en España. Y el 3 de agosto de 1914, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Francia. Vamos con el 4 de agosto. En 1901 nace Louis Armstrong, trompetista y cantante de jazz americano. Y en 1933, en la India, el gobierno británico encarcela al líder indio Mahatma Gandhi por su llamamiento a la desobediencia civil. Qué bien enlazado, coño. Pasamos al 5 de agosto del año 1895, momento en el que fallece Friedrich Engels, filósofo y teórico político alemán, coautor de la famosa obra Manifiesto Comunista de Karl Marx, aunque alguno dirá que más que coautor fue el autor original, que Marx muchas veces aparece referenciado como directamente plagiante de su obra. Seguimos con el 5 de agosto, pero esta vez del año 1936, momento en el que se da el combate del Convoy de la Victoria en el contexto de la Guerra Civil Española. Este conflicto entre sublevados y la Armada Republicana finaliza con la victoria de los primeros, que consiguen superar el bloqueo del Estrecho de Gibraltar y llevar a la península tropas y material de combate desde África. Llegamos al 6 de agosto, pero de 1945, en el que se lanza la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, Japón, causando 70.000 muertos en el acto y, como consecuencia de la intensa radiactividad, decenas de miles más después. Retrocedemos hacia el 9 de agosto del 48 a.C., cuando César vence a Pompeyo en la batalla de Farsalia. Y pasamos al 117 después de Cristo, cuando muere Marco Ulpio Trajano, primer emperador romano nacido fuera de la península itálica, originario de la ciudad hispalense de Itálica. Vamos con el 10 de agosto. En 1936 muere fusilado por falangista Blas Infante, político y notario español considerado el padre de la patria andaluza. Y pasamos al 11 de agosto del año 480 a.C., probablemente la efeméride más célebre, o al menos una de las más célebres de todas, que es el momento en el que se produce la batalla dentro del contexto de las guerras médicas, en el que el ejército persa de Jerjes I derrota a las tropas espartanas del rey Leónidas I en la célebre batalla de las Termópilas. Si alguien no tiene constancia todavía de este hecho, es porque no ha visto la película de 300 o no ha leído el cómic. Llegamos al 12 de agosto, en el que el año 30 a.C. muere Cleopatra, la famosa y última reina faraón de Egipto. El 13 de agosto de 1961 se inicia la construcción del Muro de Berlín, que divide la ciudad entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Vamos al 15 de agosto, ya a mediados de agosto. Tenemos en 1057 fallece Macbeth, el rey de Escocia, y en 1769 nace Napoleón Bonaparte, militar francés, primer cónsul y emperador de los franceses entre 1804 y 1814. Pasamos al 16 de agosto del año 1815, día de nacimiento de San Juan Bosco, fundador de los salesianos y cuyo día se le conmemora en el 31 de enero. Seguimos con el 16 de agosto de 1896, momento en el que se descubre oro en la ciudad de Dawson City, en Canadá, y comenzando la conocida fiebre del oro. Seguimos con el 16 de agosto, pero de 1958, momento en el que nace Madonna,
la cantante de pop norteamericana mundialmente conocida. Y acabamos con el año 1977, momento de la muerte de Elvis Presley en Memphis a los 42 años de edad. El 17 de agosto, pero de 1462, comienza la toma de Gibraltar, por el cual el reino castellano-leonés reconquistará Gibraltar a los nazaríes. El 18 de agosto de 1227 muere Gengis Khan, fundador del primer imperio mongol. Y pasamos al 18 de agosto de 1940, cuando se produce la mayor batalla aérea en el contexto de la batalla de Britania, donde la Luftwaffe, la aviación alemana, perdió más aviones en ese día que en todas las batallas anteriores. El 19 de agosto del año 14 muere Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Y el 19 de agosto de 1745, Bonnie Prince Charlie se alza con los jacobitas en Glenfinnan, Escocia, comenzando la segunda revuelta jacobita. Pasamos al 20 de agosto, esta vez del año 1572, momento en el que muere Miguel López de Legazpi, almirante español y fundador de la ciudad de Manila. Y seguimos con el 20 de agosto de 1988, momento en el que por fin se acuerda el alto el fuego en la guerra entre Irán e Irak, saldándose después de 8 años de conflicto con más de 1.500.000 muertos. Llegando al 22 de agosto, pero de 1991, el ejército soviético se retira de Estonia, Letonia y Lituania. Pasamos al 23 de agosto de 1942, cuando comienza la batalla de Stalingrado, inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial para los nazis. También en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el 23 de agosto de 1943, la Unión Soviética se impone a la Alemania nazi en la batalla de Kursk, la mayor batalla de carros de la Segunda Guerra Mundial. Vamos al 24 de agosto. En 1929 nace Yasser Arafat, dirigente palestino, Premio Nobel de la Paz en el 1994. Y también en el 2006 la Unión Astronómica Internacional retira a Plutón la calificación de planeta y establece el término plutoide para definirlo, junto a los demás planetas enanos del Sistema Solar. Cabe decir por mi parte que me parece un poco curioso, cuanto menos, que Yasser Arafat disponga de un Premio Nobel de la Paz. Y yo sigo defendiendo a Plutón como planeta, que conste en acta. Yo también. Seguimos con el 25 de agosto, esta vez del año 1609, momento en el que Galileo Galilei presenta su primer telescopio. Y le sigue en la misma fecha del año 2012, momento en el que muere Neil Armstrong, astronauta de la NASA y primer hombre en pisar la Luna. Llegando al 26 de agosto, en 1914, nace Julio Cortázar, escritor e intelectual argentino. Pasamos ahora al 27 de agosto de 1992, cuando Juan Carlos I, rey de España, promulga la primera reforma de la Constitución de 1978, por la que se garantiza el voto en las elecciones municipales a todos los extranjeros residentes. Vamos al 29 de agosto. En 2005 el huracán Katrina anega la ciudad norteamericana de Nueva Orleans. Y seguimos con varias efemérides del 30 de agosto, en primer lugar de 1942, momento en el que Erwin Rommel lanza la última gran ofensiva del eje en la campaña de África, atacando las posiciones del octavo ejército británico cerca del El Alamein, en Egipto. Y le sigue el 30 de agosto de 2016, momento en el que el Senado brasileño destituye a la entonces presidenta Dilma Rousseff, envuelta en numerosos casos de corrupción. Y finalmente llegamos al 31 de agosto. En 1997 muere Diana, la princesa de Gales, en un accidente de coche en París. Supuesto accidente de coche muy envuelto en polémica. Sí. Y hasta aquí agosto. Después de un breve interludio musical, nos centramos en las efemérides del mes de septiembre.
Seguimos en este especial de verano de efemérides, esta vez centrado en el mes de septiembre, y comenzamos con el 1 de septiembre de la mano de nuestro colaborador Carlos. Comenzamos con el 1 de septiembre de 1513, cuando parte la expedición de Vasco Núñez de Balboa para cruzar el istmo de Panamá, que llegará al Océano Pacífico. El 1 de septiembre de 1715 muere el rey francés Luis XIV, poniendo fin a un reinado de 72 años. Y en 1939, Hitler ordena el inicio de la invasión de Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Vamos con el 2 de septiembre. En 1944, Ana Frank es descubierta y enviada al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Su diario es considerado un testimonio único del drama del Holocausto. Y el 2 de septiembre de 1945, en la cubierta del acorazado de Missouri de la Marina de Estados Unidos, en la bahía de Tokio, los representantes del Imperio de Japón y varias potencias aliadas firmaron el acta de rendición de Japón, poniendo fin formalmente a la Segunda Guerra Mundial. Hacemos un descanso de este mes cargado de sucesos de la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo hacemos un poco más tétrico si lo consideramos un mes apto para el verano. Y vamos al 5 de septiembre de 1997, momento en el que fallece Teresa de Calcuta, monja católica mundialmente conocida y fundadora de las Misioneras de la Caridad, que curiosamente fue también Premio Nobel de la Paz. No sé qué opinaría Santa Teresa de Calcuta cuando se lo dieron a Arafat en el 94. Llegamos al 6 de septiembre de 1522, en el que Juan Sebastián Elcano llega a San Lucas de Barrameda con una sola nave, que es la Victoria, y 18 hombres, después de dar la primera vuelta al mundo. Pasamos al 9 de septiembre de 1976, cuando muere Mao Zedong, político comunista y dirigente de la República Popular de China. Y pasamos al 11 de septiembre del año 2001, cuando Al-Qaeda perpetra varios atentados terroristas en suelo norteamericano. Pasamos al 12 de septiembre de 1213, cuando Simón IV de Montfort derrota a Pedro II de Aragón en la batalla de Muret. Batalla en la que se quería dar fin al movimiento de los cátaros y, como apunte curioso, Simón IV de Montfort murió aplastado por la piedra de una catapulta. Imitando un poco a Matías Prats, no se lo vio venir. Pasamos al 15 de septiembre de 1821, momento en el cual Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua programan sus respectivas independencias respecto a la corona española. Y pasamos ahora a 1928, cuando el científico británico Alexander Fleming anuncia el descubrimiento de la penicilina. Un 17 de septiembre, pero de 1787, se firma la Constitución de los Estados Unidos de América. El 18 de septiembre de 1970 muere Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense. Guitarrista o incluso el guitarrista. Día bastante gris ese 18 de septiembre. El 19 de septiembre de 1783, en Versalles, los hermanos Montgolfier realizan su primer vuelo en globo. Seguimos con el 23 de septiembre de 1889, momento en el que Nintendo es fundada. Actualmente conocida por ser una de las principales desarrolladoras de videojuegos del mundo, pero que empezó como empresa fabricante de naipes. Llegamos al 25 de septiembre. La primera fecha que tenemos que recordar es la de 1932, en la que nace Adolfo Suárez, abogado y político español, presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981, siendo el primer presidente democrático tras la dictadura del general Franco. El 27 de septiembre de 1940, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón firman el Pacto Tripartito en Berlín, conformando de manera oficial la alianza militar conocida como el Eje. El 29 de septiembre de 1833 fallece Fernando VII, rey de España. Probablemente el rey al que menos echaron de menos. Y finalizamos con el 30 de septiembre de 1452, momento en el cual se imprime la primera Biblia de Gutenberg. Y hasta aquí las efemérides del mes de septiembre. Esperamos que os haya gustado estos especiales de verano un poco más breves de lo habitual y nos vemos en el siguiente programa.